Bienvenidos a la ayudantía número 7 de Mat 023. Hoy día vamos a comenzar con un problema acerca de cambiar variables en una ecuación relacionando derivadas parciales, ya, de una cierta función. Entonces tenemos una función z de clase C2. Recuerden qué significa ser de clase C2, significa que tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, ¿ya? Y nos piden transformar esta ecuación que esencialmente la suma de sus derivadas parciales de segundo orden, considerando dos veces la derivada mixta, en donde u, v y w están dadas por las relaciones de aquí abajo, ¿cierto? Bueno, y recuerden que cada vez que les pongan C2, ¿qué es lo que tienen que tener en mente? C2 en el fondo nos dice que las derivadas parciales existen, ¿ya? O sea, por un lado nos dicen que las derivadas parciales de segundo orden existen, y bueno, nos dicen más información todavía, nos dicen que existen y son continuas, pero esencialmente de qué nos sirve que sean continuas es que vamos a poder igualar sus derivadas, por el teorema de Schwartz, podemos igualar sus derivadas parciales mixtas, es decir, que derivar con respecto a x y después con respecto a y, lo mismo, es decir, el orden de derivación no importa, ¿ya? Entonces, eso es lo que siempre tienen que tener en mente cuando les digan C2, ¿ya? Entonces, tenemos que u es igual a x más y, v es x menos y w es x por y menos z, ¿ya? Y w es una función que depende de u y de v, ¿ya? Esas son sus variables, ¿ya? Entonces, quizá aquí está un poquito ambiguo el problema en el sentido de que nos dicen transformar la ecuación, pero no nos dicen claro, o sea, no nos dicen tan directamente transformarla a qué, pero en el fondo, como nos dan una relación de W con Z, donde W es una función de U y V, y nos dan U y V en función de las variables de Z, que son X e Y. En el fondo lo que nos están pidiendo es reescribir esta condición de acá a través de las derivadas parciales de W, ¿ya? Es decir, cambiar la W, la Z por W, y la X y la Y las vamos a cambiar por U y V, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, vamos a determinar las derivadas parciales de W con respecto a sus variables, que son U y V, ¿ya? Y eso luego lo ¿Seba? vamos, ¿sí? Sí, disculpa que te interrumpa. Era, ¿cuál era como el objetivo? Es que igual me había como confundido en eso porque no, como sale transformar la ecuación nomás, pero no sale como aquí como tú dijiste. ¿Cuál era como el objetivo central de este ejercicio? Ya, Si mira, lo podías repetir, por favor. sí. Tenemos Z, que es una función de R2 en R, ¿ya? Es un Z o sea, toma un par XY y esto lo mapeamos a un Z de XY, ¿cierto? Es decir, es una función de dos variables, ¿ya? Tener eso claro. Por eso tenemos derivadas con respecto a dos variables distintas. Entonces, nosotros definimos una variable u que es x más y v x menos y. Es decir, esencialmente u y v son funciones de x e y en sí mismas, ¿ya? Pero aquí las vamos a visualizar como variables en el sentido de que w es una función que depende de u y v, ¿ya? W es otra función que de hecho está dada por esta relación de acá, x y menos z, W tiene variables u y v. Entonces, esencialmente lo que nos está diciendo esto es que W es una función de x más y de x menos y. O sea, implícitamente es una función de x y de y, pero no directamente, en el sentido de que sus variables no son exactamente los valores de x e y, sino funciones de x e y. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Eh, ¿Y por qué? En el sentido de que si nosotros, por ejemplo, variamos X, también varía W, pero, por ejemplo, si nosotros variáramos X e Y de forma distinta, o sea, si nosotros variáramos X e Y de forma simultánea, de tal forma que la cantidad X más Y no cambiara, W no cambia. Entonces, no se ve afectada por ese cambio, por lo tanto, es una relación no directa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una ecuación en donde tenemos derivadas parciales de z en términos de sus variables que son x e y. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer es en esta ecuación cambiar todas las z por w
y cambiar las x por u y las y por v, ¿ya? Es decir, si tenemos una función y una ecuación de sus derivadas parciales, entonces vamos a cambiar esa función, esa ecuación la vamos a escribir en términos de las derivadas parciales o como una relación de las derivadas parciales de w, que es una función relacionada con z, pero como tiene variables distintas, las variables independientes también van a cambiar. ¿Ya? En este caso x e y cambian por u y w y v. No sé si me expliqué mejor ahí. Sí, Seba, muchas gracias. ¿Vale? Ya, sí, interrúmpanme nomás, no se preocupen. Yo encantado de que me hagan preguntas. Sí, aquí lo importante es que esto se entienda. Ya. Entonces, vamos a calcular las derivadas de w, ¿ya? Que nos van a quedar en términos de las derivadas de z, porque no conocemos w explícitamente, sino que lo que conocemos son relaciones de z solamente. Calculamos las derivadas de w, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la derivada parcial de w con respecto a u. Bueno, ¿qué es w? W es x por y menos z, ¿ya? Entonces, esto nosotros lo tenemos que derivar respecto a u. Ahora, esto es, pues, primero en x por y tenemos que aplicar el producto, ¿cierto? Es decir, esto es la derivada de x con respecto a u y la derivada de y con respecto a u, ¿ya? Perdón, por y sin derivar más x por la derivada de y con respecto a u y esto menos z con respecto a u, ¿ya? Estas z con respecto a u van a quedar así porque la idea es que después vamos a calcular las derivadas parciales de z con respecto a x e y ahí van a aparecer las derivadas de z con respecto a u y v y vamos a cambiar esto, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa son estas de acá. Para eso habríamos necesitado un paso previo, que es utilizar las definiciones de u y v para calcular estas derivadas x respecto a u y respecto a u. Entonces, notemos que si sumamos u y v, nos queda que 2x, no, perdón, espérame un minutito, voy a revisar una cosa. Ya, entonces, noten que si sumamos 2x es u más v, ¿ya? Entonces, ahora nosotros derivamos esto con respecto a u y nos queda que dos veces la derivada de x con respecto a u es, bueno, ¿cuál es la derivada de u con respecto a u? Es 1, y la derivada de v con respecto a u es 0. ¿Por qué? Porque w es una función de u y v, ¿ya? Por lo tanto, u y v son variables independientes, ¿ya? Para nosotros son variables independientes. Entonces, x respecto a u es un medio. De forma similar, eh, si ahora restamos u menos v, obtenemos que esto es 2i, ¿ya? Entonces, ahora derivamos esto con respecto a u y de forma similar nos queda que 2 por i respecto a u es menos 1. Entonces, i con respecto a u es menos un medio, ¿ya? Y ocupamos esto acá, ¿ya? Es decir, esto nos queda un medio de i menos un medio de, de x menos zu, ¿ya? Es decir, esto es un medio de i menos x menos zu. No, lo escribí mal, lo escribí mal. Por eso mismo estaba revisando el enunciado. Esto era sin el menos, ¿ya? Era eso, ¿no? Porque estamos derivando respecto a u, ¿ya? Pequeño fallo nomás, ¿ya? Porque esto es un medio y esto de acá es un más, ¿ya? Era solo eso.
¿sí? Hay que tener cuidado con estos problemas donde hay que derivar muchas cosas porque es súper fácil confundirse. Ya. Entonces, haciendo lo mismo de aquí, vamos a determinar la derivada de W con respecto a V. ¿Ya? Entonces, para eso, de la misma forma que necesitamos acá, vamos a sacar las derivadas parciales de X e Y con respecto a V, porque van a aparecer igual que acá. ¿Ya? Entonces, notemos nuevamente de esta relación de acá, podemos sacar lo mismo, ¿ya? Que 2x es igual a 1 más v, entonces si ahora derivamos x con respecto a v, nuevamente es un medio, pero el pequeño cambio viene que eh, cuando consideramos y, ahora sí, y con respecto a v es menos un medio, ¿ya? Por eso se me había pasado al menos. Entonces, w con respecto a v, recuerden la definición de w, y luego esto es x con respecto a v por y más x por y con respecto a v menos z con respecto a v, ¿ya? Y finalmente esto es un medio de y menos x eh, menos z v. Era simplemente reemplazar esos medios al igual que hicimos la primera vez, ¿ya? Entonces de acá podemos sacar al tiro algunas relaciones importantes. Em, ¿Ya? Porque obviamente aquí ya obtuvimos de una que WU es igual a esto, ¿ya? Pero se me olvidó mencionarlo aquí al final. Recuerden que es I más X o X más Y es U, ¿ya? Esa es la definición de U. Por lo tanto, esto lo podemos dejar de inmediato en función de U porque es simplemente U medios menos ZU, ¿ya? Y lo mismo, acá V es X menos Y. Por lo tanto, esto de acá es menos V y podemos dejar al tiro que W respecto a V es menos V medios menos Z con respecto a V, ¿ya? Entonces, ahora podemos sacar las derivadas parciales de segundo orden, ¿cierto? ¿Ya? Porque derivamos, a esto acá le voy a llamar 1. Entonces ahora derivamos 1, ¿ya? Si nosotros derivamos WUU, o sea, WU con respecto a U, entonces esto es esencialmente la derivada de U medios menos ZU, porque es la relación que habíamos obtenido arriba con respecto a U, y esto es, bueno, un medio menos Z, su segunda derivada con respecto a U, ¿ya? Y podemos obtener otra relación al tiro, ¿cierto? Que es la derivada mixta. Podemos derivar con respecto a v, y esto es simplemente como la derivada de u con respecto a v es 0, esto es menos z u v, ¿ya? Y finalmente, ahora podemos obtener la segunda derivada de w con respecto a v, ¿ya? Es decir, derivamos ahora, a esto de acá le voy a poner 2, ¿ya? Para no perdernos con la relación, con las relaciones que tenemos. Entonces, WVV es, esto era menos V medios, menos ZU. Y esto perdón, ZV. Con respecto a V, esto es menos un medio, menos ZVV. ¿Ya? Entonces, obtuvimos de una las derivadas parciales de W de segundo orden. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a obtener las derivadas de z, ¿ya? En términos de sus variables, que son zx, que son x e y la vamos a relacionar con lo que acabamos de calcular. Calculamos eh, las derivadas de z, ¿ya? Entonces, zx, ¿qué es zx? Y quizás aquí es más conveniente utilizar un diagrama de variables, ¿cierto? Eh, Porque tenemos que z indirectamente
podría considerarse como una función de u y v, ¿cierto? Eh, indirectamente, porque, porque z es una función de x e y, pero u y v son funciones de x e y, ¿ya? U y V en sí mismas son funciones de X e Y, ¿ya? Así que podemos como mirar este diagrama, ¿cierto? Y la gracia es que cuando uno mira estos diagramas uno tenía que mirar todos los caminos, ¿cierto? Por ejemplo, Zx entonces uno lo puede escribir como la derivada de Z con respecto a U por la derivada de U con respecto a X, es decir, hace esto, ¿ya? Eso. Y por otro lado, uno tiene que derivar Z con respecto a V y esto por la derivada de V con respecto a X, es decir, eso, ¿ya? Es más gráfico así. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? Estas derivadas ya las conocíamos, ¿cierto? ¿O no? Ah, bueno, las derivadas de u, x y v son directas, por la definición, porque derivamos u con respecto a x y es 1, las voy a dejar anotadas por aquí, u con respecto a x es 1, eh, y v con respecto a x también, ¿cierto? Y las derivadas con respecto a y, porque las vamos a necesitar, son también 1, pero la de v es menos 1. Entonces, básicamente estas cosas, esto de acá, esto es un 1 y esto también. Entonces, simplemente nos queda ZU más ZV. Y podemos hacer lo mismo con respecto a I. Es decir, esto es ZU con respecto, por U con respecto a I más ZV por V con respecto a I, ¿cierto? Hacemos los mismos caminos, pero ahora tenemos que llegar a I, por verlo de una forma gráfica. Entonces, esto es, recuerden, 1 y esto es menos 1. Por lo tanto, esto es ZU menos ZV. ¿Ya? Y bueno, de acá, al igual que hicimos con la W, obtenemos las derivadas parciales de segundo orden. Eh, ¿Se va? ¿Sí? Una consulta, en ese caso de, o al principio nos ponían que U igual a X más Y y V igual a X menos Y. Ahí cuando uno deriva con respecto, o sea, cuando uno deriva la función Z con respecto a X, ahí así como automáticamente tenemos que asumir primero que está como el U y el V y después está, esas dependen de X de Y, ¿o no? ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir lo último? Sí, o sea, es que es un poco confusa. Es que, por ejemplo, ¿puedes mostrar el último diagrama que hiciste? Por favor. Ese. Sí, ahí te dijiste que Z dependía al tiro de U y de V. Eso hay que asumirlo solamente porque nos pusieron el principio de que U era igual a X más Y y de V igual a X menos Y. Claro, lo que pasa es O, que U y V en un principio son, a ti lo único que te dicen son, ya, W es una función de U y V y Z es otra función de X e Y. En un principio no tienen ninguna relación, son cosas totalmente distintas. Pero claro, como te dicen que U es exactamente X más Y y V es X menos Y, son funciones de X e Y, ¿ya? Y como Z es una función de X e Y, implícitamente es función de U y V. No sé si se entiende o no es que sea directamente una función de U y V, sino que la regla de la cadena nos dice, esa es la gracia de la regla de la cadena, nos dice que podemos hacer esto, ¿cierto? Que podemos, si tenemos otras funciones de X e Y, entonces podemos relacionar sus derivadas parciales, ¿ya? Porque de una forma también podemos derivar Z con respecto a U, porque U depende de X e Y. ok, eso es como que algo implícito nomás, que hay que como tratar de como no sé si de asumirlo, pero como de saber que está eso primero, ¿no? De que está el U y el V. Claro, es que es eso simplemente. O sea, en un principio, Z solo depende de X e Y, ¿ya? Eso es todo, esas son sus variables. Pero U, como U y V son funciones de X e Y también, entonces uno también podría decir que de cierta manera Z depende de U y de V, porque Ok, también es una función de X e y V también es una función de, las tres son funciones de X e Y, ¿ya? ok, muchas gracias. ¿Vale? En el fondo,
voy a seguir porque creo que quizás así queda más claro. En el fondo, es si la regla de la cadena es lo siguiente. Si yo tengo que z es una función de x y yo quiero ver cuánto cambia cuando cambio x, pero resulta que u y v también son funciones de x, entonces lo que me está diciendo es cómo puede ser el paso intermedio. Es decir, si yo quiero saber cuánto cambia z con respecto a x, entonces, bueno, yo cambio x, esa x produce un cambio en z, por eso veo su derivada, esa x a su vez también produce un cambio en u y v. Entonces, bueno, la regla de la cadena que nos dice, calcule el cambio en z debido al cambio en u, y eso lo multiplicas por el cambio en u debido al cambio en X. Y hace lo mismo con la V. Es decir, es como todo, es como un efecto dominó, ¿cierto? Tú cambias lo que está más abajo y se va cambiando todo para arriba. Y lo puedes relacionar mediante esa fórmula. ¿Ya? Entonces, luego calculamos la derivada de zx con respecto a x y es, bueno, aquí la tenemos aquí arriba, es zu más zuv y esto lo queremos derivar con respecto a x, ¿cierto? Entonces, tenemos que nuevamente aplicar dentro de esto la regla de la cadena, porque ZU, recuerden, si yo derivo una función, las variables de la que depende no cambian, ¿ya? Sigue teniendo las mismas variables, por lo tanto se va a derivar de la misma forma, es decir, ZU se deriva como, ZU respecto a X se deriva como ZUU por UX más ZUV por V respecto a X, ¿sí? Y esto más ZVU por U respecto a X más ZVV por V respecto a X. ¿Ya? Y estas también las conocemos, eran puros unos y cosas sencillas, ¿cierto? O sea, todas estas son con respecto a X, por lo tanto son puros unos, y esto finalmente es ZUU más 2 ZUV más ZVV. Este 2, ¿de dónde aparece? Porque recuerden que como ese 2, ZUV es igual a ZVU, ¿ya? Entonces las juntamos nomás, ¿ya? Similar, derivamos con respecto a y, ¿ya? Bueno, calculamos primero a raíz de que ya teníamos la derivada con respecto a x, la derivamos con respecto a y. Es decir, esto es ZU más ZV con respecto a y, esto es lo mismo. ZU por UI más, perdón, UU por UI, o lo voy diciendo con la misma idea que tenía recién. Es como, tengo ZU, quiero ver cuánto cambia con respecto a I. Entonces veo cuánto cambia con respecto a U y luego veo cuánto cambia con respecto a I. Luego veo cuánto cambia con respecto a V y luego cuánto cambia V con respecto a I. Para la segunda lo mismo, para ZV. Veo cuánto cambia V debido a cuánto cambia ZV debido a U, y eso lo multiplico por lo que cambió U, y luego le sumo, o sea, veo cuánto cambió debido a V, y lo multiplico por lo que cambió V. Ya, en el fondo es ir haciendo ese juego, ¿no? Una y otra vez. Entonces, las U eran 1 y las V son menos 1, entonces esto es ZUU menos, esto es menos 1 y esto es 1. Entonces estas de acá se anulan porque las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces nos queda ZUU menos ZVV. ¿Ya? Y finalmente nos queda calcular ZII, que nosotros calculamos que era ZU menos ZV, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Y es el mismo juego todo el rato. Es ZU con respecto a U por U con respecto a I. ¿Cierto? Es como yo les digo, quizás la forma más gráfica más que incluso el diagrama, por lo menos que para mí resulta más intuitiva, es como que uno cancelara estas letras, ¿cierto? Como que uno cancela esta con esta y me queda ZU respecto a I. Como por notación uno puede verlo así.
y esto más ZUV por V respecto a I, y hacemos lo mismo con la segunda, menos ZV con respecto a U por U respecto a I, menos ZV por V respecto a I. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué nos queda aquí? Esto es, si no me equivoco, ZUU menos 2 Z, ¿o no? Sí, sí, menos 2 ZUV, porque nuevamente juntamos las derivadas parciales mixtas, y esto de acá es, recuerden, las V son menos 1 y las U eran 1, y este último de acá nos queda más ZVV, ¿ya? Entonces, recuerden la ecuación. Nuestra ecuación es esta de acá, que si la escribo en términos de la notación más minimalista, digamos, que estaba ocupando recién, esto es zxx más 2 zxy más zii igual a 0. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación. Em, entonces, ahora la sumamos. Vamos a sumar todas estas cosas. Es decir, zxx más zxy, perdón, 2 más zii. Y bueno, todas estas ya las calculamos en términos de u y v, ¿cierto? Son esto de acá, esto de acá, es más dos veces esto, y nos queda esta última. Entonces, ¿qué nos da esto? Estos de acá se cancelan, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos de acá también. Y finalmente lo único que nos queda son 4 veces ZUU, ¿ya? Pero esto es igual a 0 por la ecuación, ¿cierto? O sea, esa es nuestra ecuación inicial. Entonces, bueno, nuestra, nuestra única relación en términos de las variables u y v es que ZU es 0, ¿ya? Finalmente eso es lo que obtenemos de la ecuación y, y bueno, ¿qué era ZUU? Ya lo habíamos calculado también, ¿cierto? O sea, no, nos había aparecido en una de las relaciones de W. ¿A dónde lo dejé? Aquí está. Aquí está el ZUU, ¿cierto? Está, aparece justo en WUU, ¿ya? Porque teníamos que WUU es un medio menos ZUU, ¿ya? Entonces la ecuación se transforma en algo súper sencillo.
Finalmente, esto es 0, entonces nuestra ecuación quedó como WUU, o quizás para anotarlo más bonito, que la segunda derivada parcial de W con respecto a U sea 1/2. ¿Ya? Y fíjense todo lo que se redujo a la ecuación. Teníamos eh, todas las derivadas parciales de segundo orden de z, y nos quedó una ecuación que, o sea, que a simple vista se ve mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, fíjense igual lo importante que es hacer un cambio de variable, eh, justo el que se necesita puede simplificar mucho el estudio de un problema matemático, ¿cierto? Que ahora, bueno, si estuviéramos interesados en resolver esta ecuación, que obviamente no está dentro de los objetivos del curso, entonces podríamos encontrar simplemente una función W que satisfaga esto, y bueno, ya sabemos que es Z en función de la W, y, y podríamos encontrar una solución de esta ecuación probablemente muchísimo más fácil. ¿Ya? Entonces, igual ese cambio era súper bueno. Y finalmente con eso se refería a transformar la ecuación. ¿Hay alguna duda del problema? Sí, bueno, resulta con el tema de transformar, así como si es que uno solamente quiere ver la transformación, sería de que toda la ecuación que está al principio se reduce a que la derivada de segundo orden con respecto a u de la función z igual a cero, ¿o no? Eso es como Claro, lo equivalente. Y después de así como adicional, se puede sacar cuánto vale como la segunda derivada de la función w con respecto a uno, ¿cierto? claro. Eso fue lo que... Ah, ya, ya. Es que era para asegurarme si ya entendí bien. Claro, pero ¿qué pasa? Que igual en el fondo lo que tú querías obtener son solamente con Ws, o sea, con la W. ¿Por qué? Porque, o sea, Z depende de U, ya en el sentido de que si el valor de U cambia, entonces Z puede eventualmente cambiar o a lo mejor no cambiar. Por eso uno puede calcular la derivada de Z con respecto a U. Eso era lo que tú me decías, lo que me preguntabas delante, si es que te interpreté bien. Pero ¿qué pasa? Que Z no tiene por qué ser una función de X más Y, ¿ya? En el sentido de que, no sé, por decir cualquier cosa, no sé, pues imagínate que tú tienes un z de x y que es, no sé, el logaritmo de 3x cuadrado menos 2 y, ¿cachai? Pero u es x más y. En cierto sentido, z depende de u, pero probablemente no hay una forma explícita de poner z como función de u, ¿ya? En cambio, w sí es una función explícita de u. ¿Ya? Es decir, en todas partes en la definición de W, en todas partes uno va a tener X más Y. No va a tener la X y la Y dispersadas por cualquier parte, sino que tienen que aparecer todas las X más Y juntas porque es una función de U, explícitamente. Entonces, claro, cuando tú estudias estas cosas, lo importante es tenerlo en función o sea, relacionar si bien puedes tener estas derivadas, la idea es relacionar las funciones derivadas con respecto a sus variables explícitas, ¿ya? Porque si no, como que el problema se vuelve medio raro si las funciones están derivadas con respecto a variables que no son sus variables propias, etcétera. Es como Ah, medio ok. raro. No sé si transmití bien la idea de la importancia de dejarlo con la doble. Sí, sí, me quedó más claro porque igual ahí le pusiste que era que Z, esa función que pusiste como de logaritmo de ln, como que no dependía de u y de v explícitamente, pero sí como que se podía hacer como Claro, que dependían. Entonces ahí, depende de X e Y, pero no depende de X más Y explícitamente. O sea, si yo cambio el valor de X e Y, podría alterarse o no alterarse el valor de X más Y, de su suma. Y eso eventualmente va a producir un cambio en la función, en el valor de la función Z, pero Z no tiene por qué depender explícitamente de X más Y. ahí sí me quedó muy claro. Gracias. Bueno, ya, entonces vamos con el segundo problema, si es que no hay más dudas, en donde vamos a ver cómo utilizar para qué sirve en realidad el teorema de Taylor. Aunque bueno, creo yo que es como bien obvio la utilidad, y su utilidad es, así como vieron el teorema de Taylor de una variable, en el fondo nos sirve para hacer aproximaciones de funciones,
¿cierto? Nos da una fórmula relativamente cerrada para obtener aproximaciones. Entonces acá tenemos la siguiente situación. Nos dan la función f de xy de y elevado a x y nos piden encontrar una aproximación de la función de orden 2, es decir, esto es lo que se conoce también como una aproximación cuadrática, porque si ustedes grafican la función, las gráficas de las aproximaciones son funciones, son superficies cuadráticas, superficies cuádricas, ¿ya? En una vecindad del punto 1,1. Es decir, encontrar una función que para puntos muy cercanos al 1,1, por ejemplo, 1.01, 0.99, qué sé yo, cosas así, nos va a dar un valor súper cercano a evaluar esto, que claro, o sea, evaluar esto a mano, o sea, por ejemplo, cómo uno evalúa 1.02 por, no sé, elevado a pi cuartos, por decir algo. Eh, que tampoco está tan cerca de uno, pero por decir algo medio raro, es difícil, ¿cierto? Entonces, igual encontrar aproximaciones es súper interesante y útil. Entonces, este es el teorema que ustedes vieron en clases, que nos dicen que en un abierto de Rn, en todo caso, no, en general, todos los teoremas que se ven en el curso de diferenciabilidad parten tomando un abierto, pero no se compliquen mucho la vida con eso, porque en el fondo, cuando uno toma U abierto es simplemente porque bueno, para poder derivar, uno tiene que moverse un poquito, uno tiene que moverse en vecindades del punto. Entonces, claro, necesita un abierto para poder generar esa movilidad y evaluar en los límites. Ya, pero es formalidad y en la práctica uno no pesca esas cosas, ¿cierto? Uno agarra la función y calcula lo que tiene que calcular, ¿no? ¿Ya? Una función de clase C2, lo mismo, eso es para decir que las derivadas parciales de orden 2 existen y que las derivadas mixtas son iguales. Y entonces, para un punto en dicho abierto, que en el fondo no es nada más que el dominio que pudiéramos estar considerando de la función, f de a más h, es decir, yo tomo una pequeña desviación del punto h en menos f de a, es decir, esta diferencia, si yo me corro un poquito cuál es la diferencia entre los valores de la función en esos puntos, uno la puede calcular como el gradiente producto punto h más un medio de h traspuesta por esta notación de acá que ocupa la notación de Laplaciano, ¿cierto? Esto es el operador laplaciano, pero que en el fondo esto es, no sé por qué se habrá notado así en clases, pero esto es el hessiano de la función, ¿cierto? Es la matriz hessiana en el punto A, que es la matriz con derivadas parciales de segundo orden, por h y más un r, que en el fondo esto tampoco hay que pescarlo mucho en la práctica, pero lo que nos dicen esta condición sobre el r es que obviamente esto no es igual porque es una aproximación, pero uno puede, para que sean iguales, lo que nos falta es algo súper pequeño en el sentido de que hace de que este límite significa que esto se va a cero más rápido que la norma, por ejemplo, ¿ya? Es decir, que se va muy rápido, es muy pequeño, ¿ya? En el fondo que nuestra aproximación es buena si estamos lo suficientemente cerca, ¿ya? Entonces vamos a calcular la aproximación y para ello necesitamos calcular las derivadas parciales. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a derivar con respecto a y, que es más fácil primero. Um, bueno, la derivada con respecto a y estamos derivando con respecto a la base, ¿cierto? Entonces esto es x por y a la x menos 1. Y de la misma forma podemos calcular la derivada con respecto a x, pero aquí me imagino que alguna vez hicieron en, no sé, Mate 1, yo por lo menos recuerdo haberlo hecho, derivar con respecto al exponente, ¿cierto? Ahí lo que uno hacía era, por si no lo recuerdan, hacer básicamente un truquito, que es escribir o enmascarar esta cosa del i a la x como e elevado al logaritmo de i a la x, que en el fondo uno baja el exponente, entonces queda así, y esto va derivado con respecto a x, entonces finalmente esto resulta el logaritmo de i, o sí, el logaritmo de i,
por I a la X. ¿Ya? Esa es su derivada. También necesitamos las derivadas parciales de segundo orden. Es decir, por ejemplo, vamos a calcular el f de I en un punto xi, que es, bueno, la x da lo mismo y nos queda x por x menos 1 por i a la x menos 2. Y hacemos lo mismo con la x, ¿cierto? F de x con respecto, bueno, vamos a hacer primero la mixta. F de xi, tenemos que derivar esto con respecto a i, es decir, aquí tenemos que aplicar el producto, ¿cierto? La derivada del logaritmo es, uno deja un i abajo, entonces, bueno, esto es i a la x menos 1. ¿Qué más? Ahí, bueno, tenemos que calcularla con respecto a lo otro, que nos quedaría x por el logaritmo de i por i a la x menos 1. ¿Ya? Y esto es, bueno, lo podemos dejar así. ¿Ya? Me dicen si me equivoco por aquí porque me puedo equivocarlo más bien en algún calculito. Y nos queda o sea, perdón, la fxx, que en el fondo es derivar esto con respecto a x nuevamente y lo único que va a aparecer es que va a salir otro logaritmo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora tenemos que evaluar en el punto, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos, fíjense que todo esto está evaluado en el punto de aproximación, por lo tanto lo que nosotros necesitamos es evaluar en el punto 1,1. ¿Ya? Entonces, evaluamos las derivadas. Vamos a necesitar todas las derivadas anteriores, así que las vamos a evaluar todas. Bueno, f de x en 1,1 es, el logaritmo es 0, ¿cierto? Así que esto es 0. Luego f de i con respecto a 1,1 es 1. Fxx vendría siendo 0 también por el logaritmo, ¿cierto? F de x. Y em, viene siendo 1, porque, bueno, esto da 1 y, esto de acá da 0 también. Luego nos queda solamente el FII. Y el FII es 0 también porque tenemos este x menos 1, ¿cierto? Así que automáticamente es 0. Bueno, ahí tenemos hartas cosas que se nos anulan, ¿cierto? Entonces, no va a ser tan terrible. Ya, voy a anotar en otra página la aproximación para tener espacio. Entonces, por el teorema de Taylor, que vamos a tener que si un punto x, y es aproximadamente 1,1, es decir, es bien cercano a 1,1, entonces f de x, y es aproximadamente f en el punto más el gradiente de f en el 1,1 producto punto. El vector, el h es el vector diferencia, ¿cierto? Porque esto es nuestro x más y, o sea, esto es nuestro x, y, ¿cierto? Entonces, este h, importante que es el vector diferencia, es decir, es x menos 1 y menos 1. Es simplemente restar los puntos, ¿ya? Más un medio de x menos 1 y menos 1. Ahora, la idea es, esto se escribe acá
como una notación, por decirlo de alguna forma, como un vector fila, ¿ya? Bueno, en realidad da lo mismo, pero más que nada notación, que así, esto ya en este caso es una matriz, porque, bueno, esto, no sé si ocuparon ese vocabulario, pero es igual como anécdota, esto de acá es una forma cuadrática, ¿ya? Tenemos ahí una matriz simétrica y estamos multiplicando, porque el hessiano es simétrico, y estamos multiplicando a cada lado por un vector. En el fondo eso es lo que uno conoce como forma cuadrática, ¿ya? Entonces, esto es la matriz hessiana, ¿ya? La matriz hessiana es, en la primera entrada ponemos el f de x en el punto, en estas entradas de acá ponemos la derivada mixta. Acá en este caso, como son C2, son iguales, así que no hacemos esa distinción. Y acá ponemos la derivada con respecto a y, ¿ya? Y todo esto va multiplicado por la derecha por el vector columna, ¿cierto? Por h, ¿ya? Entonces eso se efectúa como una multiplicación de matrices tradicional. Bueno, el F11 no lo calculamos, creo. F de 1, es 1, ¿no es cierto? Porque esto es i a la x, ¿ya? 1 a la 1. Entonces, esto es aproximadamente, voy a anotar en colores distintos, 1 es 1 más, bueno, el gradiente, nuestro gradiente que es, son el vector con estas derivadas parciales, que en el fondo son 0 y 1, entonces el vector 0, 1 por x menos y, o sea, x menos 1, y menos 1, luego nos queda todo lo de abajo, entonces más un medio de x menos y menos 1, y todas estas cosas también las habíamos calculado, ¿cierto? Todas estas, las que son XX y XY, son 1, o sea, son 0, perdón. No tengo que hacerlo tan grande. Estas son 0 y estas de acá son 1. ¿Ya? Sencilla la matriz. Y acá ponemos el mismo vector H. Y bueno, finalmente todo esto se reduce en calcular nomás. Esto es 1, este es un 0, así que 1 por i menos 1 es i menos 1, más un medio de x menos 1, y menos 1. Acá tenemos que hacer la multiplicación de matriz y nos va a quedar un vector columna, es decir, el 0 por acá y el 1 por aquí abajo, nos va a quedar un y menos 1, y abajo nos va a quedar un x menos 1. Entonces, esto se va, y esto nos queda y más un medio de, bueno, tenemos que sumar a cada coordenada, ¿cierto? Esto nos va a quedar x menos 1 por y menos 1 y menos 1 por x menos 1, es decir, nos va a quedar dos veces eh, x menos 1 por y menos 1, eh, y esto nos va a quedar finalmente y más x y menos x menos y más 1, ¿ya? Entonces, finalmente, el teorema de Taylor nos dice que la función 1 menos x más x por y es una aproximación o una buena aproximación de la función y a la x en el punto 1,1. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Eh, Nos va quedando poquito tiempo, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y que se entienda, por supuesto. Como les comenté, este ejercicio nos quedó pendiente de la semana pasada, ¿cierto? No incluí de más materia porque, bueno, quizás poner otro ejercicio de Taylor iba a ser repetitivo porque iba a ser más o menos hacer lo mismo, calcular las derivadas parciales y todo eso. Y no sabía si que no tenía claridad si es que habían visto máximos y mínimos, ¿ya? Así que vamos a hacer el siguiente problema.
sea f de R2 en R, una función tal que nos dan el valor de su gradiente, ¿cierto? En el punto 1,1, y tenemos una función g de R3 en R2, tal que sus componentes tienen estos gradientes, ¿ya? Y de hecho aquí alguien me había hecho un reparo la semana pasada y lo cambié, pero me acabo de dar cuenta que ahora cuando copié este enunciado se me olvidó copiarlo con el enunciado cambiado, pero si ustedes se fijan, estos gradientes tienen solo dos coordenadas, pero esto es una función de R3 en R2, ¿ya? Estas son funciones de R3 en R, estas componentes, por lo tanto tienen que tener tres componentes subgradientes, ¿ya? ¿Y por qué no me he dado cuenta? Porque la verdad es que eso no influye en nada en el ejercicio, ¿ya? No se utiliza. Así que, bueno, le voy a agregar un 1 a cada una para simplemente para hacer la observación y que falta una coordenada, pero no las vamos a ocupar, ¿ya? Así que no importa. ¿Ya? Y nos dan el valor de g en el punto 1,1,1, que vale 1,1, curiosamente, y nos piden determinar el valor de la derivada parcial de f o g con respecto a x en ese punto, ¿ya? Entonces, bueno, pues básicamente en regla de la cadena, pero como siempre les digo, para estos problemas en donde hay que hacer regla de la cadena y sacar derivadas de funciones respecto a variables raras o de compuestas, es importante escribirse bien las cosas, ¿ya? Escribir bien las funciones, escribir bien las variables, así que lo que yo hago en general es escribirlas de cierta forma, ¿ya? En este caso voy a poner u igual a g1, que es una función de tres variables, y v igual a g2, ¿ya? Entonces, de esta forma, la función g va a quedar escrita simplemente como v, ¿ya? Entonces, donde u y v son funciones de x y z, ¿cierto? Es simplemente como por comodidad, para que vean que esto no, igual nos facilita las cosas. Entonces, por regla de la cadena, tenemos la derivada de f o g con respecto a x, ¿cierto? En algún punto x y z, digamos, no evaluamos todavía, ¿ya? Hagámoslo en un punto arbitrario. Entonces, se podría hacer un diagrama aquí al lado para que sea todo más claro. F o g es una función, bueno, ¿cuál es la primera función que uno evalúa? Es la g. Por lo tanto, para ver las variables de las que depende f o g, hay que ver las variables de las que depende g, que son x y z, ¿ya? Pero g tiene coordenadas u y v, ¿cierto? Eso es lo que hicimos acá. Por lo tanto, f o g dependen de u y v, y estas dependen abajo de x, y z, ¿ya? Esto es para todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esta cosa de acá va a ser la derivada de f con respecto a u evaluada en, y eso es ojo lo que hay que tener cuando uno tiene una compuesta. Recuerden que la regla de la cadena nos dicen que las evaluaciones se mantienen, es decir, cuando yo derivo f, esto se evalúa en g de tal punto, es decir, f de u se evalúa en g de x y z, ¿ya? Eso es importante. Y luego g se deriva, perdón, recuerden que acá estamos haciendo que estamos escribiendo g como uv, ¿cierto? Por eso estamos ocupando eso, y luego esto va por la derivada de u con respecto a x, ¿ya? Recuerden que lo que estamos haciendo acá es ocupar este diagrama en donde metí entre medio las u y v, las definí por comodidad más que nada, ¿ya? Para que esto sea más claro. Entonces, f o g, hacemos este recorrido pasando por u y también hacemos el de v. Es decir, acá nos falta f de v en también g de x y z por v respecto a x, ¿ya? Y bueno, ahora simplemente o sea, eso era básicamente todo el trabajo, darse cuenta de eso, definirse bien las funciones y mirar bien la derivada, y ahora lo que hay que hacer es evaluar y ocupar todos los valores que nos dan en el enunciado, ¿ya?
evaluamos, y nos queda que f o g, donde nos lo piden en el punto 1,1, ¿ya? Entonces, bueno, ¿esto qué es? Es evaluarlo de aquí arriba, ¿cierto? Que lo voy a escribir quizás en esta notación un poquito más bonita, de FU, o sea, de la derivada de f con respecto a u. Esto va evaluado en g de 1, 1, 1, ¿cierto? Y esto multiplicado por u, por la derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Más la derivada de f con respecto a u, eh, y esto en 1, 1, 1, ¿cierto? Más la derivada, perdón, por la derivada de v con respecto a, eh, x, ¿ya? Y esto en 1, 1, 1. Luego, esto acá que es, recuerden que nos dan el valor de G11 en el enunciado y esto es 1,1, ¿cierto? Aquí nos lo dicen, ¿ya? Entonces, esto es la derivada de f con respecto a u en 1,1 por la derivada de u, pero u recuerden que u es simplemente G1, ¿ya? Que lo escribimos así por comodidad. eh, y esto con respecto a x en el punto 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, ustedes quizás me dirán, ¿por qué hiciste eso de cambiar u por g1 si al final son lo mismo? Es básicamente por un tema de que todo quede bien escrito y quede bien clarificado en el sentido de que, claro, u y v son funciones de x, y y z, pero fíjense que lo escribí simplemente como puntos, no lo escribí como u de x y z, lo escribí simplemente como si fueran un punto, que son funciones, pero lo escribí así como puntos de R2 simplemente. ¿Por qué? Porque cuando, claro, si no nos quedaría en esta notación, por ejemplo, la derivada de f con respecto a G1, ¿ya? Y es como que si uno mira, es como una derivada y una función abajo, como que uno no deriva respecto a funciones, ¿cierto? O sea, por lo menos en nuestro contexto, en nuestro ramo, uno no deriva respecto a funciones, sino que uno deriva respecto a variables. Entonces, encuentro yo que es mucho más claro y mucho más correcto en notación también cambiar esta función, que en el fondo está representando un punto, pero es en sí una función, por un punto cualquiera u, ¿ya? No sé si se entiende bien en qué sentido eso ayuda a verlo mejor, o por lo menos creo yo que así es más claro. Entonces, esto por definición es simplemente g de 1 con respecto a x más f con respecto a v en 1,1 por v es simplemente g de 2, o sea, g sub 2 con respecto a x en 1,1,1, ¿ya? Y bueno, ahora tenemos que mirar todo lo que nos dan los enunciados, ¿cierto? Por ejemplo, nos dan el gradiente de f en 1,1. ¿Y qué es el gradiente? La primera coordenada es la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? O en este caso con respecto a u, porque u y v son puntos arbitrarios. Y la segunda coordenada es la derivada de f con respecto a v, ¿ya? Mientras que nos dan también los gradientes de G1 y G2. Entonces, la primera derivada, por ejemplo, este 2 de G1 es exactamente la derivada de G1 con respecto a X, y la primera derivada, la primera componente del gradiente de G2 es la derivada de G2 con respecto a X. Entonces, esos son todos los valores que necesitamos para poder evaluar esto, ¿cierto? El primero es 2, si no me equivoco. Esta de acá es 2. Este de acá es 2 también. Entonces nos queda 2 por 2 más la f de v, que es 4, ¿cierto? Por menos 5.
Entonces, bueno, esto es 4 menos 20 y finalmente el resultado era menos 16. Ya. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, a mí por lo menos. Ya, súper.